Ese discurso del presidente Santos va plenamente enfocado a la participación que tendrá la rama judicial en todo este proceso de paz que está adelantando su gobierno. Y eso nos ayuda demasiado como preámbulo, como antesala al tema que queremos tratar hoy con un invitado que ya les voy a presentar para que nos ayude a aclarar justamente el referendo por la paz que ayer tuvo en el Congreso de la República un avance trascendental dentro de las aspiraciones que tienen quienes lo están apoyando al interior del Congreso y para el propio gobierno, que se ha convertido en uno de sus proyectos bandera, sin duda alguna. Está con nosotros hoy en Cable Noticias el representante a la Cámara del Partido Verde, Alfonso Prada, que además es ponente por la Cámara de Representantes de este proyecto del referendo por la paz, que busca refrendar lo que se acuerde en La Habana. Doctor Prada, gracias por esperarnos, gracias por estos minutos. Y bueno, queremos hablar con usted de entrada de lo que ocurrió ayer en el Congreso con las comisiones conjuntas de primera, de Cámara y Senado. Y bueno, sin mayores contratiempos, fue aprobado allí este proyecto de referendo. Sí, así fue. Logramos persuadir a una gran cantidad de congresistas, cerca de 40 entre senadores y representantes votaron positivamente este referendo. Está aprobado pues por comisiones primeras y en él se contiene básicamente la decisión de permitir que se unifique la votación del referendo con una elección ordinaria que puede ser la del Congreso o la de presidencia del año entrante. Que era tal vez uno de los puntos cuando se lanzó este anuncio que más estuvo discusión, de si qué tan conveniente era tener ese tema del referendo en una jornada electoral ordinaria. Queda claro que sí va a ser así. Sí, obviamente había observaciones, algunos quisieran que el referendo se diera en fecha diferente. Pero tenemos un argumento contundente que razonablemente creo que es serio, y es que el único referendo que hemos hecho en Colombia lo hizo el presidente Uribe y fue un fracaso absoluto por la abstención de la gente. Cuando las elecciones son atípicas, es decir, van en una jornada independiente, las elecciones o las decisiones de mecanismos de participación son un fracaso. Este domingo pasado fue un fracaso contundente la revocatoria del mandato en Florencia, Caquetá. No participó sino el 10%, el 90% de la población no es que no quiera intervenir, es que no interviene porque no hay cultura de ir a las urnas en una época fría totalmente. Cuando vamos a elecciones, por ejemplo, en Cartagena o en el Valle del Cauca, elecciones atípicas, el gobernador del Valle del Cauca fue elegido por el 8% de los vallecaucanos y el de Cartagena por el 11% de los cartageneros. De eso se trata, de cumplir un mandato constitucional que es el señalado en el artículo segundo, que dice que es deber del Estado facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan. ¿Cómo queremos facilitar la participación en el referendo? Aprovechando que la mayor afluencia de público a las urnas se da en las jornadas de elecciones, en marzo y en mayo del año entrante. Aprovechando esa afluencia masiva, quisiéramos entregarle u ofrecerle a los ciudadanos un tarjetón para que ellos, de una vez ya que van a elegir, que marquen un tarjetón en el que digan si apoyan o no apoyan estos acuerdos finales e introducen las modificaciones constitucionales que se requieran para la implementación de ese acuerdo final. Unas preguntas precisas y puntuales sobre lo que pasó ayer, y usted nos ayuda a entenderlo. Hubo cierta oposición al tema de algunos senadores, representantes como Miguel Gómez o Juan Lozano, pero esa oposición al proyecto llevó a unas observaciones a manera de exigencias o de condiciones, y es más allá, son 4 o 5 puntos, como que para ese momento la guerrilla ya no tenga armas, haya una desmovilización absoluta, no haya reclutamiento, no haya secuestros. ¿Eso se va a cumplir? Sí, plenamente. Vamos una por una rápidamente. Sí. Una exigencia, que se conozca el acuerdo final que la gente va a votar o sobre la cual la gente va a decidir de alguna manera en el referendo. Hemos dispuesto en la ley que va caminando que una obligación del gobierno es publicar íntegramente el acuerdo final. Es decir, nadie en Colombia va a tener la posibilidad de decir que no conoció el acuerdo antes de votar. Segundo, que el voto sea completamente independiente. Para ello hemos establecido que se votará en una tarjeta electoral independiente en su cubículo, que el jurado no le entrega el tarjetón al ciudadano, sino solamente lo ofrece, es decir, le informa que ahí está. Y el ciudadano decide si lo acepta o no lo acepta. Ahora, si el ciudadano lo acepta, tiene otra opción.
marcar o no marcar, pero eso ya lo hace en su cubículo en secreto. Usted sabe que hay gente que no marca y lo devuelve sin marcar, pues lo puede hacer. Si toma la decisión de marcar, puede tener las dos opciones, votar por el sí o votar por el no, y finalmente lo devuelve. Es decir, la libertad del ciudadano es absolutamente garantizada, plenamente independiente, secreta, en tarjetón universal. Tercer tema, el de las armas. Que las FARC van a estar armadas cuando se vote el referendo, entonces van a intentar presionar a la población en uno u otro sentido. Entonces mi respuesta fue muy sencilla, lo hago en la ponencia y lo hice ayer en mi intervención en la Cámara, y es que 50 años lleva este conflicto armado y durante los 50 años la FARC ha estado armada durante las jornadas electorales y hemos podido realizarlas. La fuerza pública está lista, pero además me dirigí a las FARC desde el recinto del Congreso. Y bueno, si hay la posibilidad de dialogar con ellos, el Congreso tendrá que decírselo cara a cara a las FARC. Y esperamos también que así como el Congreso está avanzando, el presidente está conduciendo el proceso de paz, las FARC también tienen que dar muestras claras para esa jornada electoral de a qué se comprometen. Yo os lo digo de manera muy sencilla. Si las FARC durante esta semana hostigan, nos mata gente, como lo ha venido haciendo en el transcurso de las negociaciones, el pueblo colombiano se va a volcar contra ellas, se va a volcar incluso contra el acuerdo de paz. Por eso yo no creo en que las FARC cometa el suicidio de utilizar las armas para presionar a alguien, sino al contrario, vamos a reclamar de ella muestras de paz. De tal manera que todos estos temas fueron cabalmente respondidos. Pero eso quiere decir, doctor, porque estamos hablando que si se van a hacer en una de las jornadas electorales ordinarias del próximo 14, en marzo, y seguidas vienen las presidenciales. Es decir, tampoco es que haya mucho tiempo de aquí a allá. ¿Qué tanto van a avanzar los acuerdos como para saber con qué vamos a llegar allá? Es decir, cuando lleguemos a esa fecha, ¿ya va a haber cosas firmadas en La Habana o va a haber cosas parciales o tiene que estar todo claro, si no, no habría referendo? Porque el tiempo, si usted ve, no es que falte mucho para ello. Johan, muy importante esta precisión, y es que la orden de publicar el acuerdo final da la pista, y es que antes de votar el referendo tenemos que haber firmado el acuerdo de paz. El definitivo. El mensaje para las FARC. No ya borrador, sino el definitivo. El acuerdo final es el que se va a refrendar. No refrendamos borradores, refrendamos un acuerdo final, lo que implica que necesariamente tiene que, si se va a publicar, haberse firmado. Segundo, tiene que haberse tramitado una ley de la República diferente a esta que estamos tramitando, porque esta solamente permite la unión de las elecciones, pero habrá otra ley en la que redactaremos las preguntas y decidiremos en cuál de las dos fechas es más conveniente hacerlo. ¿Eso lo decide en el Congreso? El Congreso el de la tema República. de si en elecciones legislativas o presidenciales. El Congreso de la República es quien decide, pero es muy importante que sepan los colombianos y también los negociadores de La Habana que el Congreso no va a decidir si no hay avance y consenso sobre esas preguntas en la mesa de La Habana, porque preguntar algo sobre lo cual los señores de las FARC o los señores del gobierno que nos representan a los colombianos en la mesa no están de acuerdo, pues sería medio absurdo, porque la decisión entonces no los va a vincular. Por esa razón hay que acelerar los diálogos de La Habana y también tramitar el proyecto de ley simultáneamente para que podamos concluir en un referendo. ¿Cómo van a hacer para que la gente del común, que finalmente es la que va a ir a las urnas, lo entienda? Puede que ya ustedes, o incluso hasta nosotros, porque estamos inmersos en esto, lo entendamos, pero ¿cómo la gente va a entender lo que va a votar? Pues hemos dispuesto que para el referendo constitucional que se votaría en marzo o en mayo haya campañas publicitarias financiadas por el Estado. Y se ordenó en el proyecto de ley que la financiación de esas campañas sea pública, y segundo, que haya equidad en el acceso a los medios de comunicación oficial por parte de quienes vamos a defender el sí y quienes van a defender el no, de tal manera que esto se vuelve una campaña casi que presidencial. Esto es una campaña supremamente importante, es una campaña de información. Además, obviamente ustedes, lo que están haciendo hoy aquí en Cable Centro, en Cable Noticias, es supremamente importante, porque a muchos meses de que pase el tema estamos comenzando a informarle a los colombianos y a las colombianas que nos están viendo la importancia de su participación y el posible contenido que tiene ello. Cuando tengamos las preguntas, nos vamos a lanzar a la calle, no le quepa la menor duda. Y yo creo que esto va a ser algo muy parecido a lo que ocurrió en 1991 con la séptima papeleta. Una gran expresión ciudadana que se va a volcar. ¿A qué se va a volcar? A refrendar los acuerdos de paz. ¿Es posible que esos acuerdos sean votados negativamente por el pueblo de Colombia? Le quiero decir que sí.
Si la decisión fuese hoy, lo que dicen las encuestas es que el pueblo colombiano está muy prevenido. Está muy escéptico. Está muy escéptico con la decisión. Y yo creo que hay razones suficientes para que el pueblo colombiano sea escéptico, en la medida que todavía no se conoce el acuerdo final, el alcance de los mismos y los compromisos de las FARC en relación con los colombianos, para que los colombianos les entreguemos semejante confianza de refrendar esos acuerdos finales. Por eso, esto se va a poner caliente en el momento en que haya que ponerse caliente, y todos los colombianos van a tener la posibilidad de acceder a esta información. Doctor Prada, ya para terminar, estoy sobre el tiempo, pero es que no le puedo dejar de hacer esta pregunta. Esto tiene que ir muy de la mano con ese acercamiento entre Congreso y representantes, aquellos que están allá en La Habana. ¿Sí va a haber viaje a La Habana del Congreso? Porque esto que ustedes están debatiendo, como lo que pasó ayer, tienen que ir a socializarlo allí y a comprometerlos a ellos de frente, mirándoles, ¿no? Sí, los negociadores de las FARC han pedido o han invitado al Congreso de la República para que intercambiemos opiniones sobre esto que estoy defendiendo en el Congreso y sobre lo que estoy comunicando aquí del referendo, sobre lo que el Congreso hizo ayer. El presidente de la República ha expresado públicamente su deseo de aceptar ese desplazamiento del Congreso, y lo que falta es la concertación seguramente del equipo que va a ir finalmente y de la fecha. Hubo un impasse esta semana porque Santrich desde La Habana anunció que era hoy precisamente. Que hoy tenía que estar allá. Y eso no lo sabía ni el presidente ni nosotros, razón por la cual obviamente no fue cierto, y el presidente lo respondió: va a ir la comisión del Congreso y de los partidos cuando el Congreso estime pertinente. Lo que sí le quiero decir es que hay voluntad en el Congreso para que un grupo de personas vayan y puedan directamente persuadir a los negociadores de las FARC, en presencia naturalmente de los negociadores del gobierno, sobre los tiempos y la importancia de que se vinculen a este proceso también refrendario de esos acuerdos. Pues, doctor Alfonso Prada, muchas gracias. Usted es ponente del tema. Por ahí en 15 días más o menos el proyecto va a ir a plenaria de Cámara. Usted va a ser el ponente, también tiene su ponente en el Senado, y ahí vamos a tener un nuevo avance sobre este tema. Así es, yo pienso radicar mi ponencia muy pronto. Tengo ya los argumentos a favor y en contra claros. Ayer salieron estos que usted me está mencionando, los voy a responder nuevamente en la ponencia para que la opinión pública los conozca, y en 15 días, de hoy en 15 días, debemos estar votando ya el proyecto en plenaria de Cámara y en plenaria de Senado. Pues bien, es el representante a la Cámara, Alfonso Prada. Estamos hablando del referendo por la paz. También queremos hablar de él con ustedes un poco más adelante, pero por ahora hacemos una pausa y regresamos en Cable Noticias en la mañana.